Batetan, lehendakariak hemen ekitaldi badauka, hartu behar ditu BCA 37 UK, 1937an Britania nagusira ebakuatutako gazteen aurren elkarteko kideak, eta gelau behar dugu ordu batetan, ordu batako gehi gutxitan amaitu behar dugu. Eta, bueno, nik nire gaiak laburpenean dazkatzu, beraz ez dut bat bera ere aipatuko, eta hitza emango diet orden honetan, lehenengo Pedro Azpiazuri aurrekontuen lege asmoa aurkeztu dezan, gero Arantxa Tapiari, transizio energetikorako eta klima aldaketarako planaren berri eman dezan, eta gero Gotzone Sagardui sailburuari osasun egoeraren azterketa egin diezagun. Beraz, Azpiazu, zurea da hitza. Egunon, denoi, eskerrik asko bingen. Bien, como saben, hoy hemos aprobado el proyecto de presupuestos generales de Euskadi para el año 2022, que asciende a 13.107,8 millones de euros. Esta cuantía supone un incremento del presupuesto operativo disponible para gasto en políticas públicas, si excluimos las amortizaciones y la I vasca y la variante sur ferroviaria, de 694 millones, es decir, un 6% más que el año pasado. Pero esta cifra requiere también de una explicación más amplia en esta ocasión, ya que hay que tener en cuenta la integración en el año 2022 de los 543 millones de euros del Fondo COVID incluido en el presupuesto del año pasado. El año que viene el programa COVID ascenderá a 349 millones de euros, manteniendo la cuantía íntegra correspondiente al mismo en los departamentos de Educación y Salud, mientras que en otros departamentos descienden estas necesidades y yo diría que afortunadamente. Los 194 millones de euros restantes, que podrían haberse destinado a la disminución de la deuda, pasan, por decisión de este Gobierno, a ampliar la capacidad de los gastos de los departamentos. De esta manera, el aumento para las políticas públicas asciende a 888 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,6% en relación al año 21. Este presupuesto se plantea como el reto el relanzamiento económico de Euskadi en clave de inversión pública. Lo hemos venido diciendo a lo largo de estos últimos meses, desde que planteamos las directrices presupuestarias, y hoy se convierte en realidad este compromiso con la inversión pública. El Gobierno vasco contempla una inversión de 1.605 millones de euros de inversión en el año 2022, que supone un incremento del 50% con respecto a lo presupuestado en el año 2021. Bien, de estos, 165 millones se destinarán a un plan de inversiones interinstitucional junto a las diputaciones forales. La inversión pública es, pues, la seña de identidad del presupuesto del año 2022 y la colaboración interinstitucional se ha demostrado de gran utilidad para la sociedad vasca. La inversión en I+D+I, por su parte, también experimenta un fuerte incremento hasta los 587,8 millones de euros, cerca de un 10% superior al año 2021. Recuerden que el compromiso del Gobierno era que creciera al menos el 6%, pues lo va a hacer prácticamente en el 10%. Vamos a impulsar las grandes apuestas de Euskadi para los próximos años con decisión y garantías. Abordaremos las tres transiciones: la transición digital, la energético-climática y la social y sanitaria. Nos encontramos ante una ventana de oportunidades sin precedentes derivada de la situación excepcional producida por la suspensión de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea. Este es el principal motivo por el que en 2022 nos exige maximizar la inversión pública apurando los límites permitidos y empleando todos los recursos disponibles. Tenemos un gran reto, todas las administraciones, que es el reto de la ejecución presupuestaria. Vamos a contar con más recursos que nunca y deberemos ser ágiles en su utilización. Sin dejar de lado, por supuesto, nuestra esencia, y es que mantenemos nuestros compromisos de garantizar y mejorar las políticas sociales. En 2022, el 77% del presupuesto corresponde a políticas sociales. De nuevo, cerca de 8 de 10 euros se destinan a estas políticas. La pasada legislatura iniciamos una apuesta inequívoca por la perspectiva global de género y en este proyecto de presupuestos abarca al 16,5%. No se trata solo de financiar iniciativas explícitas destinadas a lograr la igualdad de género, sino que esté presente en el conjunto de las políticas públicas. El día 29 de octubre el proyecto de presupuestos será registrado en el Parlamento Vasco
y los consejeros y consejeras compareceremos del 2 al 4 de noviembre. Así, la fecha prevista de aprobación definitiva de estos presupuestos en la Cámara será el 23 de diciembre. 2022 urteko aurrekontu orokorren proiektua onartu dugu gaur, 13.107,8 milioi euro izango dituena. Aurrekontu operatiboa 684 milioi eurotan handituko da, hau da, joan den urtean baino 6% handiagoa. Nolanahi ere, zenbateko horrek oraingoan azalpen zabalagoa eskatzen du, kontuan hartu behar baita COVID funtsaren 2021ko aurrekontuko 553 milioi euro sartu direla 2022an urteko aurrekontuetan. Datorren urtean, funts hori 359 milioi eurotara iritsiko da, eta gainerako 194 milioi euroak zorra murriztiko jar zitezkeenak, sailen gastu ahalmena handitzeko jarraiko dira, gobernu honek hala erabakita. Hartara, politika publikoetarako igoera 898 milioi eurokoa izango da, 2021 baino 7,6% gehiago. Aurrekontua Euskadiren susperraldi ekonomikoaren erronka gisa planteatzen da eta inbertsio publikotik bideratuko da. 2022an Eusko Jaurlaritzak 1.605 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten du, hau da, 2021 urtean baino 50% gehiago. Zenbateko horretatik, 175 milioi euro jarriko dira Foru Aldundiekin batera egingo den erakunde arteko inbertsio plan baterako. Inbertsio publikoa da 2022ko aurrekontuaren ezaugarri nagusia. Ikerketa eta garapen inbertsioak ere igoera handia izango du. 587,8 milioi eurora arte igoko da, hau da, 2021ko baino ia 10% handiagoa izango da. Aurrekaririk gabeko aukera da. Europar Batasunak arau fiskalak etetearen ondorioz sortutako ezohiko egoeraren ondoriozko aukera paregabea. Arrazoi horretatik, 2022an inbertsio publiko maksimizatu beharko da eta horretarako onartzen diren mugetara hurbildu beharko dugu eta eskura ditugun baliabide guztiak erabili. Gizarte politikak bermatzeko eta hobetzeko konpromisoi eusten diegu. 2022an aurrekontuaren 77% gizarte politiketara bidaretzen da. Berriro ere, 10 eurotik ia 8 euro. Paso a comentar brevemente el escenario macroeconómico de prudente optimismo y cuentan ustedes con información más detallada en la documentación que se les ha entregado. El crecimiento esperado para el año 2021 se mantiene en el 6,7%, si bien es cierto que existen ciertas incertidumbres que obligan, como les decía, a una auténtica prudencia, el precio de la energía, la inflación, la oferta de suministros, etc. Para el año 2022, las expectativas para el entorno económico han mejorado y eso tendrá una incidencia positiva en la economía vasca y esperamos un crecimiento económico del PIB del 6,4%. Por su parte, el intenso aumento del PIB trajo consigo una recuperación de buena parte del empleo perdido en los primeros meses de la pandemia. Así, la previsión es que en el año 2021 la tasa de paro se sitúe en torno al 10,3% como media anual, llegando al 9,5% en 2022, cumpliendo de esa manera el compromiso del Gobierno vasco. El próximo año se crearán 10.800 empleos. El último dato, como conocen del Eustat, apuntaba a una tasa de paro del 8,9% ya. Aurreikusten da 2022an langabezi tasa 9,5%koa izatea eta 10.800 enplegu sortzea. Respecto a los ingresos, las aportaciones de las diputaciones forales ascienden a 11.003 millones de euros, con lo que comparando las anualidades de los presupuestos 21 y 22, la cifra de incremento es de 1.384,7 millones de euros, un 14,4% más.
Sin embargo, respecto al cierre estimado, el Consejo Vasco de Finanzas del 15 de octubre crecen de 10.551,8 a los 11.003,9 que les decía. Estos 452,1 millones de euros, el incremento es del 4,3%, por lo tanto, el incremento en relación al cierre es un incremento moderado que entendemos que no será difícil de alcanzar a lo largo del año con una tasa de crecimiento que estimamos, como les decía, del 6,7%. Las aportaciones suponen el 84% de los ingresos del Gobierno vasco. El importe proveniente de los fondos europeos, del Fondo Social, del FEDER, del FEAGA, FEADER, FEMP, asciende a 258,7 millones de euros, mientras que los que lleguen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no se han incluido en el presupuesto, si bien la ley presupuestaria contempla el procedimiento para integrarlos en el mismo, habilitándolos e imputándolos a los proyectos para los que vienen dichos recursos. Para el año 2022, el déficit de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá ser, tal y como se acordó en la Comisión Mixta de Concierto el 29 de julio, del 0,9% y la deuda pública puede alcanzar hasta el 15,6% del PIB. El endeudamiento neto asciende a 683,2 millones de euros y unas amortizaciones de 746,4, por lo que el endeudamiento bruto, más las amortizaciones, se plantea, neto más amortizaciones, perdón, se plantea en 1.429,6 millones de euros. La previsión de endeudamiento, por lo tanto, se reducirá en 1.122,8 como consecuencia del incremento de las aportaciones y la utilización de remanentes de tesorería por importe de 200 o 250 millones de euros. Como han visto ustedes en la documentación que les hemos entregado, Euskadi mantiene su apuesta firme y clara por la I+D, siendo esta una línea transversal de gasto que impacta en diferentes departamentos. Hemos incluido 587,8 millones de euros de inversión en I+D, son 52 millones más que este año, lo que significa, y como les decía, un incremento muy cercano al 10%. Por departamentos, desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente, lógicamente, es el que lleva una mayor cuantía, 304 millones, educación 182, salud 63, gobernanza 22, Lehendakaritza 9, prácticamente 10 millones, planificación territorial 3,5 y cultura y política lingüística 2,4. En total, esos 587,8 que les comentaba. Muy brevemente voy a hacer una descripción o las características de los departamentos. Salud contará con 4.352 millones de euros, 168 millones más que este año. Osakidetza se incrementa en 116,6 hasta los 3.333 millones y la financiación de sus inversiones aumenta en 37 millones de euros hasta los 106,7 millones de euros. El programa de acción concertada en su conjunto sube 3 millones en relación al ejercicio anterior y en lo que al ámbito sociosanitario se refiere se incrementa en 4,2 millones, elevando el total a 7,2 millones de euros. Asimismo, el gasto en vacunas crece hasta los 19,2 millones de euros, 5 millones más, y el gasto en farmacias se mantiene estable. La partida destinada a salud pública vuelve a crecer 2,6 millones y se sitúa en 29,7. Educación, el segundo departamento por cuantía, dispondrá de 3.235 millones de euros, 126,9 millones más que el año 21. Este departamento incluye un incremento de 41,3 millones en inversiones. En cuanto a los gastos de personal y funcionamiento, ascienden a 1.738,0 millones, con un incremento de 61,5 millones, ya que se han mantenido las medidas puestas en marcha con la pandemia. La educación de 0 a 3 años mantiene los 30 millones de euros y el consorcio Haurreskolak cuenta con cerca de 60 y la UPV con 356 millones. Trabajo y empleo, 936,2 millones de euros, 7,6 millones menos que el año anterior, pero cabe destacar la inclusión de varios programas nuevos para garantizar la empleabilidad de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Cuanto a la RGI, las prestaciones se incrementan en un 3% frente al 1,8% del presente año. Incluso con este incremento, la mejora del empleo y la incorporación del IMV
ajustan la previsión presupuestaria 345 millones de euros, siempre, por supuesto, ampliables si fueran necesarios. A la vez, la prestación complementaria de vivienda se incrementa un 10% hasta alcanzar los 87,4 millones de euros, al incrementarse las cuantías de 250 euros a 275 euros mensuales. Por lo tanto, como les decía, esta bajada del Departamento no responde a que haya menos renta de garantía o menos derechos o reducciones en esas políticas por parte del Departamento, sino corresponde a la irrupción de la nueva competencia, que esperemos que sea cuanto antes, del IMV, pero que de hecho ya está teniendo también impactos económicos en cuanto a la reducción o al menor crecimiento de la renta de garantía de ingresos. Bien, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 777,4 millones de euros, 123,3 millones más que el año anterior o que el presupuesto del 21, y se dan aumentos presupuestarios en desarrollo industrial, tecnología, transformación digital, puertos, agricultura y medio ambiente, además del presupuesto de inversiones de Sprilur y parques tecnológicos, que crecen hasta los 58 millones de euros, 40 millones más. Seguridad, 725,1 millones de euros, 33,2 millones más que el 21, y este departamento pasa de tener una inversión de 24,8 millones a una inversión pública de 42 millones de euros. El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, con 564,4 millones de euros, crece 57,6 millones de euros. Destaca el programa de infraestructuras y gestión de transporte, que se incrementa en 40,5 millones de euros, vivienda con 10 millones más y planificación territorial con 6,9 millones más. La cuantía presupuestada para la I Vasca y la Variante Sur es de 56,4 millones de euros para el año 2022. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, 528,6 millones de euros, 67,1 millones más. Emakunde contará con un presupuesto de 7,4 millones de euros, la Agencia de Cooperación al Desarrollo con 50,2 millones de euros y recoge 42,5 millones de euros para las AES, ayudas de emergencia social, y ayudas de cara a combatir la pobreza energética. Incluye, desde luego, el nuevo programa de instituciones penitenciarias, que es la nueva competencia, que ya entra en vigor a partir del 1 de enero y que lo va a gestionar este departamento por importe de 70 millones de euros. Cultura y política lingüística. Este departamento tendrá un presupuesto de 322,4 millones de euros, 32,6 millones de euros más. 165,1 corresponden a ITV, 12,6 millones de euros más, mientras que AVE contará con un presupuesto cercano a los 46 millones de euros, con un crecimiento de 3,4 millones, entre otras actuaciones del departamento. Gobernanza pública y autogobierno, 139,2 millones de euros, 9,8 millones más que el año anterior o que el año 21. En 2022 este departamento realizará una fuerte apuesta por la digitalización y el IVAP mantiene un presupuesto de 20,8 millones de euros. Economía y Hacienda, 128,6 millones de euros, 41,2 millones de euros más. Y lo más llamativo y que lo que hay que explicar es que en nuestro departamento es la aportación de 50 millones al Fondo Fincatus a través del Instituto Vasco de Finanzas y 7 millones que tendremos que seguramente destinar para el abono de los gastos financieros que se derivan de los saldos de tesorería que tenemos habitualmente. Además, las subvenciones y el coste de los fondos de provisiones técnicas de los avales del CARGE se reducen de las famosas líneas de crédito que instrumentamos por motivo del COVID, se reduce en 21 millones de euros, quedándose en 11 millones. El Eustat gestionará un presupuesto de 14 millones y medio. Turismo, comercio y consumo, 52,1 millones de euros, 4,8 millones más que este año 21, 22,4 millones destinados a la Dirección de Turismo y Hostelería y 19,9 millones a comercio y cerca de 6 millones a Kontsumobide. Lehendakaritza, 35,5 millones de euros, 3,1 millones de euros más. La novedad respecto a los ejercicios anteriores es la apertura de una delegación de Euskadi en París,
con una inversión cercana a los 1,1 millones de euros y el referido presupuesto del PCETI de 9,9 millones de euros. Les hemos adjuntado un cuadro con la inversión pública por departamentos para que puedan ver los incrementos que se han producido en relación al año 21. Los tienen ahí. Bueno, a estas inversiones que están distribuidas por departamentos, habría que añadirles, para que les dé la cifra total de la inversión, lo que les decía, los 165 millones del plan interinstitucional y otros 33 millones que están también desperdigados a lo largo del presupuesto, con lo cual da los 535,4 millones de euros, que es el aumento de las inversiones. Como les decía, este presupuesto está concebido para relanzar económicamente Euskadi y recuperar el empleo perdido por la pandemia. Estamos convencidos y convencidas de que, con las cuentas que hoy han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno, dispondremos de la mejor herramienta para conseguirlo. Tras las comparecencias de las consejeras y consejeros en el Parlamento Vasco, iniciaré una ronda de contactos con los grupos de la oposición que han mostrado disposición a mantener vías abiertas de comunicación con el Gobierno vasco. Tenemos un reto importante, tenemos un gran reto y, junto a ello, una enorme responsabilidad para aprovechar esta ola económica a favor que se nos presenta en el año 2022. Aurrekontuen sedea da Euskadiren susperraldi ekonomikoa bultzatzea eta pandemiaren ondorioz galdutako enplegua berreskuratzea. Gaur, onartuko kontuei esker, helburu horiek lortzeko tresnarik onena edukiko dugu. Erronka handia dugu, baita 2022an alde izango dugun olatu ekonomikoa hartzeko erantzukizun handia ere. Eskerrik asko. Arantxa, orain zure txanda. Eskerrik asko, Bingen sailburua. 2021 eta 2024 aldirako transizio energetikoaren eta klima aldaketaren plana onartu dugu. Isurketak murrizteko eta energia berriztagarriak indartzeko helburuak ditu, baino aldi berean lurraldea klima aldaketaren eraginetara egokitzeko ere baditu ekimenak. Plan hori Euskadiko transizio energetikoaren eta klima aldaketaren lehen legearen aurreko urratsa izango da, eta horrela onartu dugu, eta gaur izapidetze prozesuan dagona hain zuzen ere. Eusko Jaurlaritzak legegintzaldirako onartu dituen helburuak jasotzen ditu plan honek, eta berotegi efektuko gasen isurketa 30% murriztea du helburuetako bat, beti ere kontsideratuz urtek hasierako urtea 1980. Bestalde batetik, energia berriztagarrien kuota azken energia kontsumoaren 20% izatea lortu nahi da, eta Euskal Lurraldeak klima aldaketaren aurrean duen erresilientzia garatzea, ziurtatzea eta gaur egungoa baino handiagoa izatea. Planak lehentasunezko jarduera esparruak identifikatzen ditu, alde batetik berotegi efektuko gasen emisioak arintzeari dagokionez, energiaren eraginkortasuna, ekonomia zirkularra, hiri berroneratzea eta energia berriztagarrien aprobetxamenduan oinarritutako energia eredu berri baten sustapena eta karbono ustubideen papera bultzatuz. Bestalde, klima aldaketara egokitzeko jarduerak ere aurre ikusten ditu, besteak beste, lehen sektorea, natura ingurunea, itsasertza eta ur baliabideak tartean direla. Gainera, zenbait sektorek biztanlerian erresilientzia handitzeko duen garrantzia azpimarratzen da, eta lurraldearen antolamentua eta hirigintza funtsezko azpiegituren egoera eta kudeaketa ere kontutan hartzen ditu. Es, por tanto, un plan marco que, a través de un conjunto de planes, persigue dos grandes objetivos ya marcados en el plan de gobierno, como son reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero, considerando como año inicial el año 1990, y lograr que la cuota de energía renovable represente un 20% del consumo final de energía. Y a estos dos objetivos se une el de asegurar la resiliencia del territorio vasco ante el cambio climático. Es un plan de actuación completamente transversal, con una visión en la que se unen variables energéticas y climáticas, que entendemos que son inseparables, y con un desarrollo específico de cada medida de acción prevista, con la intencionalidad de abarcar todos y cada uno de los aspectos en los que es necesario incidir.
Destacamos asimismo la importancia que adquiere el plan de previsión y la anticipación ante los riesgos de cara a contar con un buen sistema de alerta ante situaciones extremas y, además, con recursos suficientes para poderles hacer frente. Por ello, el refuerzo de las emergencias, la protección civil y el sistema de salud se establecen como elementos clave de este documento. El plan se estructura en 3 ejes principales dirigidos a alcanzar la neutralidad, la resiliencia del territorio y la transversalidad de la acción climática y la transición energética. Cuenta con 9 líneas de actuación que recogen 15 iniciativas emblemáticas. Estas englobadas en diferentes trabajos específicos, como son las energías renovables, la regeneración urbana o la economía circular, y en diferentes sectores, tales como la industria, el sector primario, las emergencias o la innovación y la transición justa como ámbitos transversales y estrictamente importantes. Para ello, el plan cuenta con un presupuesto directo de 305 millones de euros. Pero cabe destacar que, teniendo en cuenta que la variable de sostenibilidad está incorporada en el conjunto de las políticas públicas del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, el presupuesto íntegro contribuye en mayor o menor medida a mitigar esa actuación, a mitigar ese cambio y esa amenaza climática, y además de esos 305 millones de euros directos, otros recursos de forma indirecta también van dirigidos a esta actuación. El plan es una herramienta pionera con la que Euskadi refuerza e intensifica su compromiso con el cumplimiento de los objetivos acordados internacionalmente para tratar de reducir la velocidad con la que está modificándose el clima y aumentar la capacidad de respuesta ante los efectos que ya estamos observando, los cuales además son apreciables en diferentes ámbitos. El sur de Europa, saben ustedes que se ha identificado como una de las zonas más vulnerables y Euskadi ha establecido la acción por el clima como uno de sus ejes prioritarios. Algunos de los ejemplos de actuaciones de este plan, que cada uno de ellas tendrá su posterior desarrollo, son la aprobación de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi, que se encuentra en proceso de tramitación, el apoyo a las actuaciones de sostenibilidad en edificios públicos, alumbrado público y parque móvil de las administraciones locales y, en general, de las administraciones públicas, la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación climática y proyectos de adaptación y mitigación en municipios y comarcas, la gestión y seguimiento de la planificación de energías renovables, ampliando además para ello el área de ensayos en BIMEP, en Arminza, la promoción de proyectos de energía eólica marina a través de un programa anual de ayudas del EVE, el impulso a la creación de cooperativas ciudadanas de generación de energía a través del proyecto Equiola, el impulso de los primeros proyectos de hidrógeno verde, el fomento de la movilidad sostenible y uso de modos de transporte más eficientes, la incentivación a través de programas de ayudas a inversiones de rehabilitación en la envolvente térmica y de las instalaciones en edificación actualmente ya existentes, el desarrollo de hojas de ruta en economía circular, la promoción de proyectos de absorción, desarrollando y canalizando programas de ayudas para incrementar la capacidad de sumidero de CO2 de Euskadi, la actualización del Plan Territorial Sectorial del Litoral, que incluyen escenarios de cambio climático, o la elaboración de un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza en diferentes escalas orientadas a dar respuesta a las principales amenazas climáticas en Euskadi. En este sentido, y como la respuesta al cambio climático requiere de diferentes tipos de acciones y más de las que estamos llevando a cabo, hoy damos un paso más también en la apuesta por situar a la industria vasca a la cabeza de este reto de país. Y para ello hemos decidido que Euskadi se adhiera a una alianza mundial que impulse una industria comprometida con la sostenibilidad. Se trata de la iniciativa Transición de los clústeres industriales hacia emisiones netas cero, creada por el Foro Económico Mundial, que pretende crear un movimiento global para acelerar la transición de los clústeres industriales hacia emisiones netas cero en el año 2050. Suscribiremos para ello una declaración de ambición junto al sector industrial local con compromisos concretos, convencidos de que esta apuesta requiere de actuaciones también, en este caso, de gran dimensión, pero también de dimensión menor y que requiere la implicación tanto de instituciones públicas como de agentes empresariales y del conjunto de la ciudadanía.
Horretarako Eusko Jaurlaritzak lehenik eta behin eta ondoren mundu mailan jauzi egingo duen tokiko ekimen bat bultzatuko du eta bihar, urriak 27, Euskadiko Kluster Industrial Net Zero Aliantza eratuko du klusterrekin batera. Euskadiko Aliantza osatzen duten eragileek konpromiso hartuko dute industria klusterrak zero isurtze garbira igarotzeko anbizioa adierazten duen batekin. Eta adierazpen hori Nazio Batuek 2021 azaroan Glasgowen egingo duten klima aldaketari buruzko urteko konferentziaren 26. edizioan sinatuko da. Transizio energetikoak eta klima aldaketari erantzunak etengabekoa eta asmo handiko lanak eskatzen dute. Instituzioak bultzadan eta lidergoan daude eta egon behar dugu. Enpresa eta gizarte eragileek inplikatu egin behar dute, ikusten dugu egiten ari direla. Eta herritarrak izango dira eguneroko ekintza eta keinuak aldatzeko benetako motorra. Horretarako, gure Basque Green Deal gunea jarri dugu martxan aurreko igandean iriki genuen Tabakaleran Donostian. Eta amaitzeko, baita ere Gobernu Kontseiluan 12 milioi eurotako aparteko laguntzak onartu ditugu COVID-19ak abeltzaintzako produktuen komertzializazioan eragindako krisiari aurre egiteko. Euskadiko haragi eta esne ekoizpenaren sektorea izan da salgaien prezioen igoerak gehien kaltetu dituen sektoreetako bat, eta horrek erabat zaildu du bere produktuen merkaturatzea. Horregatik, gaurko diru laguntza gehigarri hauek martxan jarriko ditugu ahalik eta azkarren gaur onartu ondoren. Eskerrik asko. Orain zure txanda Gotzone. Eskerrik asko, sailburuak, eguerdi on guztioi. Bihar 20 egun beteko dira Euskadin larrialdi egoera amaitutzat eman zenetik. Pandemiaren garapenaren berri izan duzue boletinaren bidez eta gaur prentsaurreko honetara nator erne ibili behar garela gogorarazteko. Azken 2 asteetako joerari so egiten badiogu, esan dezakegu gorantzako tendentzia daukagula. COVID-19aren 14 eguneko 1.000 biztanleko intzidentzia tasa metatua haziz joan da eta gure aurreikuspenen arabera datozen egunetan gora egiten jarraituko du. Momentu hauetan, 78 pertsona daude ospitaleratuta Osakidetzan eta 24 gure ziuetan. Kutsaketek osasun sisteman izandako eragina beranduago ikusi, hori izan dugu aurrekoetan ere. Ospitaleratze gehiago ikusten ari gara, baina momentuz aldiz ez eragin zuzenik ziuetan. Goiz da, oraindik, esan bezala, goranzko joera honek dena dela osasun sisteman izango duen portaera ikusteko itxaron behar dugu, baina erne ibili behar gara. Venimos comentándolo desde hace días. En Euskadi estamos viendo una tendencia al alza en los contagios y en el indicador de la incidencia acumulada en 14 días. Este indicador lleva 12 días de crecimiento sostenido y previsible seguirá aumentando en los próximos días. Es pronto aún para determinar si estamos ante una nueva ola y si tendrá un impacto importante en el sistema sanitario. Estamos viendo un incremento en los ingresos hospitalarios, pero no así en las unidades de cuidados intensivos. En cualquier caso, debemos de permanecer alerta. Lo que sí vemos es que la intensidad de la subida es mucho menor a la de otros momentos en los que hemos conocido unas tendencias al alza. Sin duda, en parte esto es gracias a la vacunación. Y aquí me quiero detener. La vacunación es la que está marcando la diferencia respecto a situaciones anteriores de tendencia al alza. En estos momentos, en Euskadi, tenemos a más de 1.776.000 personas con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, un 89,8% de la población mayor de 12 años. Incluso estamos dando terceras dosis a la población que así lo tiene indicado. Es un logro social, sí, pero debo insistir en ello para que las personas que aún, por la razón que sea, por el motivo que sea, no se hayan vacunado, llamen a su centro de salud o soliciten cita a través de la web de Osakidetza. Les quiero destacar 2 datos al respecto. La pauta completa en el colectivo de personas entre
30 y 39 años se sitúa aún en un 81,8%. Y en el caso de las personas de entre 20 y 29 años, la pauta completa de vacunación es del 77,5%. Hay margen de mejora. Margen de mejora de la salud individual, pero también de la salud colectiva. Vacúnate, protégeme. Ese ha sido el lema de la campaña de sensibilización desde el primer día y hoy lo sigo manteniendo. Eta txertoaz gain, erne jarraitu behar dugu virusa ez delako desagertu. Por el momento, en Euskadi no hemos detectado nuevas variantes del virus que pudieran influir en la evolución de la pandemia. Sin embargo, nos mantenemos alerta y continuamos con la secuenciación de muestras. Sí es evidente que el uso de la mascarilla se ha reducido en nuestros entornos y que las interacciones sociales y las celebraciones han aumentado de forma clara. Todos y todas sabemos que estos dos factores incrementan el riesgo de contagio y las posibilidades de expansión del virus. Denok dakizkigu zeintzuk diren neurriak, baina merezi du berriro errepikatzeak. Barneko guneak ondo aireztatu, eskuak maiz garbitu, jende pilaketak saihestu, elkarren arteko distantziak mantendu eta musukoa erabili. Honetan insistitu behar dut, musukoa erabili. Debemos usar la mascarilla. Junto con la vacuna, es la herramienta más efectiva frente a la COVID-19. Eta honekin, bukatzen dut gaurkoz eta eskerrik asko. Bueno, zuen txanda orain. Galderaren bat? Baia. Azkenengotik hasita osasun sailburuari egin nahiko dizkioke pare bat galdera. Bata ospitaleratuen perfilaz, ia txertatu gabeko pertsonak diren, bestetik umeen inzidentzia kezka izaten ari den, bata bestekoa baino ia bikoitza delako, eta agerraldien eguneratzearen datuak eman ditzakezun, basurtoko esaterako eta gehiago egonote diren azken orduotan. Ahaleginduko naiz, laburbilduz erantzuten, beste galdera batzuentzako txanda utziaz ere, baina txertatuak diren edo ez diren ospitaleratze eta zioetan sartzen diren pertsonak guztirik daukagu. Kontutan auki behar dugu, momentu hauetan populazioaren hein handi bat txertatua dagoela, baina badakigu txertatuaz egoteaz gain izan daitekela kutsaketa. Orduan biak ditugu, bai egia da, ehunekoetan hartuta zalantzarik gabe virusak ondo dakizuela, nondik sartzen den, aulik edo babesik gutzien daukan pertsonengan eta beraz txertatu gabekoetan sartu egiten da indar handiz, eta batez ere haien kasuak izaten dira oro har larrienak. Umei dagokienez, guk esan eta esan gabiz, umeak momentu hauetan direla babes gutxieneko taldea, zergatik, txertorik ez daukatelako, eta beste ontzat hori izan da, babes neurririk eraginkorrena. Beraz, batez ere 12 urtetik eta berako ume hoietan jarri behar dugu beste babes neurrietan erne ibiltzea eta erabiltzea. Horregaitik, eskoletan ere mantendu egiten ditugu musukoen erabilera talde adin hoietan. Bilakaera handiagoa dela beste talde batzuetan. Horrela ikasi dugu baita ere pandemian zehar, ez da birusa joaten dela aulen eta dagoen multzora, aulen eta dagoen adintartera, eta esan bezala ez daukagu, zoritxarrez momentuz 12 urtetik eta berakoentzat txertatzeko aukerarik, txertorik ez dagoelako, eta hor ari da birusa bere bidea topatzen. Eta agerraldiei buruz esan diezazuket, Basurtoko ospitaleko agerraldiari buruz azken datuak eman diezaizkizuket, bai, zelan ez, minutu bat ematen badidazu, orain ematen dizut, bai esan beharra dago, agerraldi hori kontrolpean dagoela eta arintasunez ibili gina. Zergatik ibili ginean arintasunez, ondo dakizuenez, edozein arlo hospitalarioan ematen denean,
agerraldi bat kasu bakar batekin tratatzen dela agerraldi bezala. Guztira, 30 pertsona izan dira kutsatuak, 21 gaixoak, 3 profesional eta 6 bizita. 334 froga diagnostiko egin ditugu, bai gaixo zein biziten artean eta baita lankide guztiei. Momentu hauetan esan dezakegu brote edo agerraldi hori kontrolpean dagoelarik eta hori dela emaitza. Maneiro. Sí, para el consejero Azpiazu, si nos puede explicar un poco mejor cómo es la traslación del fondo COVID de este año al que viene, lo que se hace, que es lo que no se ha gastado se gasta el que viene, o exactamente eso, si nos lo puede explicar mejor. Y una segunda pregunta, ¿qué subida salarial se prevé exactamente para los empleados públicos? Vale, es que ricasco. Vamos a ver, yo había comentado que el año pasado, o el presupuesto 21, teníamos, yo creo que 543 millones destinados específicamente al COVID, ¿no? Y que gran parte de estos dineros los hemos trasladado también al año 22, los correspondientes al Departamento de Salud y al Departamento de Educación, básicamente, y otros pequeños dineros también en otros departamentos. Pero en todo caso, 194 millones no se han trasladado al año 22, porque afortunadamente no ha hecho falta. ¿Qué podíamos hacer con los 194 millones? Pues dos cosas, o bajar evidentemente la deuda, o dedicarlos también a nuevas políticas del Gobierno, que es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, a un crecimiento, por eso era un poco complicada la explicación, a un crecimiento que decía inicialmente de en torno al 6%, quitando amortizaciones y la variante ferroviaria, tendríamos que añadirle una cantidad de capacidad de gasto por parte de los departamentos que se deriva de esta menor, digamos, obligación o necesidad de utilizar recursos COVID. Que esos recursos, los 194, se pueden sumar a los otros recursos que decía para nuevas actuaciones de los departamentos. Esta era un poco la idea. No sé si... Entiendo que no es fácil entenderla porque es un poco enrevesado, ¿no? Pero claro, es que el tema del COVID lo que hace es que este presupuesto y el del año anterior y el del año anterior hayan tenido muchísimas alteraciones, tanto en los gastos como en los ingresos, y esto hace que comparar presupuesto con presupuestos, bueno, pues al final pueda conducir a ciertos errores si no se explica qué es lo que ha pasado entre medio durante este periodo. Y luego la subida salarial que se contempla en la ley de presupuestos es del 2%. Es un poco, bueno, pues la subida del 2%, tal y como lo contempla también la subida de salarios en el Estado. Iker. Sí, yo quería preguntarle a la consejera de Salud si en algún escenario se están planteando el regreso a la situación de emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que bueno, el objetivo que se estableció de la tasa de incidencia de 60 está superado desde hace ya varios días, varias semanas incluso. Nosotros nos mantenemos, como lo hemos estado haciendo a lo largo de toda esta pandemia, con una revisión diaria de cuál es la situación de la evolución de la pandemia. También hay que situarnos en el contexto actual y en la realidad actual. El indicador de la tasa de incidencia acumulada a 14 días y su valor por debajo de 60 tiene un valor en una expansión, una situación de expansión de la pandemia, y aquí también, y ustedes lo saben como yo, hay que acompañarlo de cuál es la evolución del sistema hospitalario, de cuál es la evolución de las unidades de cuidados intensivos, de cuál es el perfil de las personas que están infectadas y la gravedad de esos casos. En estos momentos nosotros nos mantenemos alerta, nos mantenemos en un seguimiento continuado, viendo también cuál es la evolución, las comunidades limítrofes en el conjunto del Estado y también en Europa, y lo que les diría es que estamos en una situación de alerta. David. Sí, el consejero Azpiazu ha dado una explicación de por qué se produce esa minoración en el Departamento de Trabajo. Quería saber si tienen ya más o menos calculado cuál sería el impacto de la llegada del ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que... No, bueno, en principio... Sí, bueno, en principio... Quería preguntarle también sobre las negociaciones que ha hecho usted con aquellos partidos o grupos que hayan mostrado disposición. ¿A quién ha sacado ya de la ecuación? Bien. Del IMV, bueno, ya efectivamente está teniendo ya un impacto, diría favorable, en cuanto a que supone menos necesidades de utilización de RGI, porque hay una parte, efectivamente,
que luego se complementa con la RGI, pero que viene del ingreso mínimo vital, ¿no? Esto ya está siendo una realidad y esto está suponiendo un ahorro, bueno, pues, no sé, 30 millones al año, no sé, exactamente no lo sé, eso se lo podrá explicar mejor la vicelehendakari Mendía, ¿no? Pero bueno, es decir que efectivamente va a haber unos ahorros. Esperemos que una vez que tengamos la transferencia, y si puede ser cuanto antes, y a partir del 1 de enero, esto, bueno, pues suponga una serie de entre comillas, digamos, de ahorros importantes en lo referente a la RGI, ¿eh? Pero quiero insistir que no va a suponer ninguna rebaja de ningún derecho ni ninguna minoración que los que cobran estas prestaciones puedan obtener. Es más, he comentado que las prestaciones van a aumentar en un 3%, que es un crecimiento similar al de las prestaciones a las pensiones no contributivas, a las pensiones mínimas, etcétera. Yo creo que el IMV también va a crecer un 3% en el Estado, es decir, está en ese entorno. Y además, las prestaciones complementarias de vivienda también pasan de 250 a 275 euros al mes. Por lo tanto, las prestaciones se refuerzan, el coste menor se deriva del tema del IMV y por eso se explica que el Departamento de Empleo tenga menor dotación que el año pasado. Maite. Bueno, bien, en las negociaciones. Si se descarta a alguien, bueno, yo descarté a un grupo en su día, ¿no? Yo creo que lo hice en público además, que era al grupo mixto, a Vox. Y lo hice porque entendía que no tenía sentido que me reuniera para explicar el presupuesto a un grupo parlamentario o a un partido político que no quiere hablar con el Lehendakari, que da la espalda a este Gobierno y en el que tenemos posiciones tan antagónicas, ¿no?, desde el punto de vista político, con lo cual yo creo que no estamos aquí para andar perdiendo el tiempo y queremos ser eficaces, queremos estar con los grupos parlamentarios, queremos avanzar en acuerdos. Con Vox es imposible y, por lo tanto, lo hemos descartado. Todos los demás, bueno, pues entraré en contacto con ellos una vez que tengamos las comparecencias en el Parlamento los días 2, 3 y 4 de noviembre. A partir de ahí entraremos en contacto y, desde luego, como Gobierno trabajaremos para que consigamos un acuerdo más amplio del que nos da ya la mayoría absoluta del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Lo trabajaremos de verdad. Maite. En la misma línea, consejero, ¿hay alguna formación política de la oposición con las que ustedes vean más posibilidades de consenso y cuál es el planteamiento que les van a llevar a esa primera reunión? Vamos a ver, nosotros siempre, no sé si es por ingenuidad o porque políticamente hay que hacerlo así, nosotros desde luego creemos que con todos es posible. Es más, este año he explicado un poco las características del presupuesto, creo que son presupuestos que pocas pegas pueden tener, porque pueden decir, no, hay poca inversión, no, hay poco gasto social, no, es decir, que son presupuestos, yo creo que cumplen sobradamente con políticas sociales y, desde luego, que son enormemente inversores. En ese sentido, creo que son unos buenos presupuestos. No quiere decir que, hablando con los grupos políticos o con los partidos, podamos incluso mejorar, cambiar algunas cosas, etcétera, ¿no? Pero nuestros requisitos son dos, siempre han sido los mismos. Nos vamos a mover en el marco competencial del Gobierno, como no puede ser de otra manera, es decir, no vamos a aceptar propuestas que se salgan de las posibilidades que tengamos nosotros de llegar a un acuerdo, eso por una parte, y luego tiene que ser coherentes también con el contexto económico, es decir, con los recursos económicos que son los que hay, es decir, los límites de déficit público, las aportaciones están determinadas por las estimaciones que hemos realizado, el déficit público está pactado en la Comisión Mixta de Concierto y todo esto efectivamente nos da cuáles son un poco los límites que este presupuesto tiene, ¿no? Los parámetros son sus competencias, recursos y, a partir de ahí, voluntad para ampliar los consensos más allá de la mayoría absoluta que ya tenemos. Lucas. Sí, gracias. Buenos días. Consejero, quería preguntarle por el fondo de inversión, el plan de inversiones interinstitucional de los 165 millones. Bien, ¿cuál es el calendario previsto para la ejecución de esas inversiones? Y planteaba que era de acuerdo con las diputaciones. ¿En qué medidas se van a coordinar las acciones o cómo se van a plantear esos? Sí, vamos a coordinar, por supuesto. Si vamos a hacer un plan interinstitucional, tiene que ser necesariamente coordinado, elaborado en colaboración con ellos, ¿no? Como saben, en Euskadi Next tenemos una serie de proyectos o muchos proyectos que muchos de ellos van a recibir financiación europea, otros posiblemente no. Es decir, bueno, vamos a ver, porque ahí tenemos un catálogo de proyectos muy amplio, pero entendemos en todo caso que son proyectos muy importantes o muy necesarios para darle ese salto que queremos darle a Euskadi en materia de transformación de todo tipo, energética, digital, etcétera, y social y sanitaria, ¿no? Queremos dar este salto. Entonces, bueno, veremos un poco los huecos que nos van a dejar la financiación europea para ver qué proyectos, entendiendo nosotros que son prioritarios, podemos también
impulsar entre las instituciones. Yo creo que ese es un poco el ánimo inicialmente. Evidentemente lo haremos, bueno, pues cuanto antes podamos. ¿Por qué? Porque efectivamente luego vamos a requerir un tiempo para que se puedan ejecutar, ¿no? Y queremos que cuanto antes podamos. Pero bueno, la colaboración con las diputaciones en materia de inversión pública viene siendo ya bastante habitual, ¿no? Hicimos también una colaboración en las zonas de actuación preferentes, lanzamos un proyecto de 180 millones a 3 años. Bueno, yo creo que también el impulso de los proyectos extraordinarios de inversión son proyectos que para el conjunto de instituciones son favorables. Proyecto de 250 millones de euros también lanzamos no hace mucho. Bueno, yo creo que esa colaboración es además absolutamente, yo diría que imprescindible en un país en que todos tenemos que aportar, todos tenemos nuestros ámbitos de competencia en materia de inversión y que entre todos tenemos que remar, ¿no? Yo creo que ese es un poco el ánimo, por lo menos el del Gobierno y también de las instituciones que van a colaborar con el Gobierno. Amaia. Negoziazioari begira esan duzu talde guztiekin bat kanpoan utzita eta oraingoan hori batetik eta bestetik oraingoan aukerarik ikusten duzuen babesen bat lortzeko. Nik aukera beti ikusten dut, ikusi beharra dago, ez? Hori da animoa joan behar dena, ez? Talde guztiekin hitz egitera. Nik izan dut boxegaz ez duela egingo, ze bost guetik urrun dagoela, ez duela gure lehendakariari ere zer esan, hitz egin lehendakariarekin, eta nik uste dut ez duela merezit denpora galtzea halako talde batekin jakinda ez dagoela zereginik. Bestearekin nik uste dut zeregina egongo dela, hori dela gure asmoa, hori dela gure gogoa, talde guztiarekin egongo gara, eta gobernuan nahi du aurrekontuak eukitea, bueno, babesa ez gure taldearen bakarrik, gehiengoa badaukagu, hori badakigu, eta garrantzitsua da. Pasan legegintzaldian ez genduen uki, eta, bueno, sufritu genduen gehiago. Orain badauko hori, ez? Eta, baina posible bada, eta guztiz ere, babes gehiago ukitea, beste talde batzurena, oso ondo. Gure asmoa hori da, eta alegina egingo dugu. Haber, danok egiten badugu alegina, helburu hori lortzeko. Iker. Sí, a la consejera de Salud. Mencionaba que se están sucediendo incumplimientos del uso de mascarillas, incidía en la importancia de esas medidas que siguen en vigor. Este aviso ya lo lanzó el portavoz la semana pasada. No sé si esta semana actual se han incrementado los controles, ha habido más sanciones. Si puede decir algún dato de qué se está haciendo para evitar que se produzcan estos incumplimientos. Bueno, esos incumplimientos, o si usted quiere llamarlos así, o esa falta de prevención que tenemos a nuestra salud individual, que es como yo prefiero enfocarlo, se da en ámbitos en los que está autorizado también el que podamos circular sin mascarilla, como son los aforos abiertos, espacios abiertos, pero eso no quita para que nosotros sigamos incidiendo en la oportunidad de mantener una medida que se ha demostrado una de las más eficaces para poder prevenir la expansión del contagio. Por supuesto que nosotros seguimos con aquellos controles habituales del cumplimiento en los espacios en los que así está establecido, pero esto no creo que se trata tanto de una cuestión punitiva, sino, como hemos dicho muchas veces, se trata de una cuestión de responsabilidad. Responsabilidad por la salud individual y responsabilidad por la salud colectiva. No nos cansaremos, como lo hacía el portavoz la semana pasada, de recordar al respecto que son medidas que tienen demostrada su efectividad, que son medidas que podemos mantener, que está en nuestro comportamiento en mantener y que realmente van a ayudar a que esta situación por lo menos no vaya en esta tendencia al ascenso que llevamos en los últimos días. David. Sí, quería preguntarle también, se me había olvidado por la tercera dosis por la segunda dosis de Janssen, mejor dicho, si no me equivoco, hoy hay una reunión a este respecto. No sé qué planes tiene Osakidetza en relación a este colectivo. Mire, la ponencia de vacunas es algo que ha tratado en su última reunión. Sabemos que está previsto en el orden del día de la Comisión de Salud Pública de hoy, pero aún queda por saber que
aun siendo muy probable que vaya a darse luz verde a esa administración de segunda dosis a todas las personas vacunadas con Janssen, ¿en qué términos se va a producir? Si va a haber unos grupos etarios, si va a haber que priorizar unos determinados grupos de las personas vacunadas, todo eso no lo sabremos hasta que se haya celebrado la mencionada reunión de la Comisión de Salud Pública. Después de eso, como siempre hemos dicho y lo volveremos a hacer, Osakidetza tiene capacidad de convocatoria, tiene capacidad organizativa para proceder a la adecuada vacunación y lo volveremos a hacer en cuanto conozcamos cuáles son las características con las que debe llevarse adelante esa campaña de vacunación de segundas dosis de Janssen. Oso ongi. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai.